Hermanos, el tema del mes es vida victoriosa. Y somos victoriosos porque estamos en Cristo Jesús, amén. Somos victoriosos, hermanos. Una vida en Cristo Jesús es victoriosa. Una vida en Cristo Jesús tiene todo por delante para lograr llegar a la cima. Esas cimas que nosotros vemos, que decimos, es difícil poder llegar a los lugares a veces que el Señor que le ha dicho a uno, o que uno tiene el anhelo. Pero créame que con Cristo Jesús podemos llegar. Y entonces, en esa vida victoriosa, hoy lo que el Señor me ha puesto que comparta es que hay un regalo que el Señor nos dio, y esa gracia. Estamos en tiempos de gracia, es que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia y recibimos beneficios de la gracia. ¿Y qué es eso? Que nosotros, habiendo estado en condición de pecado, en condición de que no queríamos de Dios, aborrecíamos a Dios, Dios nos amó. Y Dios dijo, como yo los veo, pero yo los amo, mi amor es incondicional, ahora yo te doy el camino de salvación. Y nos abrió una salvación tan grande. Tenemos salvación, pero aparte de eso ha cambiado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de hablar. El Señor, entonces eso es gracia. Gracias, ya no andamos temerosos de que Dios nos va a castigar, que Dios está con un palo a ver qué hacemos mal. Es gracia abundante de un Dios que su atributo más grande es el amor por nosotros. Amén. Pero entonces el apóstol Pablo dice algo extraordinario. Dice, bueno, pero como él dice, ¿no? Hijitos, hijitas, porque es ese amor del Padre en el apóstol Pablo. No confundan que en esa gracia tan grande que tienen de parte de Dios, eso sea licencia para pecar. Como hay tanta gracia, no hay problema que yo cometa uno que otro pecadito. Dios es bueno, Dios me ama, yo no creo que pase nada. Y él llama la atención sobre eso porque como estamos en victoria, no sea por descuidarnos en la gracia, no lleguemos a la vida victoriosa que el Señor tiene para nosotros. Porque ciertamente Él quiere que nos mantengamos en esa victoria, de que todo es posible en el nombre de Cristo Jesús. Y Efesios 2 versículo 8 nos dice lo siguiente: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol está llamando aquí la atención de que nosotros hemos recibido una salvación que no nos la merecíamos, y que esto es por fe. Hemos creído en Cristo Jesús, y que es un don de Dios, es un regalo. A Dios le plació extendernos, abrirnos el camino de la salvación, pero que no es por obras. No es porque yo me haya portado bien, no es porque yo sea una buena persona, no es porque sea de Colombia, sea de El Salvador, de Honduras, nada de eso. No es por obras, es por mi amor, es porque yo soy bondadoso, para que nadie se pueda gloriar. Ninguno nos podemos gloriar. Entonces, ¿por qué el apóstol nos trae esta palabra? Porque de nuevo algunos piensan que entonces pecando se da la oportunidad a que Dios abunde en gracia para con nosotros. Porque yo no voy entonces a pecar para que Dios muestre más amor y más gracia sobre nosotros. Entonces pequemos una y otra vez. Ahí es donde Él está llamando la atención. Y sabe que eso es un pensamiento muy errado, que a veces hay en algunas personas que dicen, estamos en la gracia, yo puedo entrar, yo puedo hacer, pecar y salir porque Dios es bueno, ¿cierto? Pero esa idea es totalmente contraria al Evangelio, es completamente contraria y es destructiva. Cuando viene a la vida del creyente ese tipo de pensamiento, que estando en la gracia abundante y el amor de Dios, yo puedo entrar y salir y no hay ningún problema. Y entonces el apóstol en Romanos capítulo 6 empieza a hablar sobre este asunto, que es muy importante. ¿Por qué hablar este asunto? Porque estamos en una vida de victoria y necesitamos mantener esa vida victoriosa, amén. Y lo principal que necesitamos mantener en victoria es nuestra doctrina, nuestros principios bíblicos. Eso es lo más, el fundamento. Necesitamos mantenerlo muy claro, porque de ahí podemos hablar de otras vidas victoriosas, de logros, de lo que el Señor tiene para nosotros. Pero primero es saber que esta gracia, nosotros necesitamos mantenernos completamente conscientes de qué se trata. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera, está diciendo el apóstol. Esto es completamente inaceptable.
El apóstol Pablo está repudiando este concepto. ¿Cómo es posible? En ninguna manera. Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, para que el amor de Dios abunde. Dice, en ninguna manera. Entonces esto es muy importante para una vida victoriosa. Para una vida victoriosa nosotros tenemos que decirle al pecado, es inaceptable totalmente. Necesitamos repudiar toda situación que quiera venir a nuestras vidas. Y algo muy interesante, cuando estaba estudiando este pasaje, me recordé de una situación, de un ministerio básicamente que está creciendo aquí en Florida, que es dedicado a los hombres. Porque en los hombres hay una situación en especial que aflige mucho, presiona. Y es lo que dice el Señor, porque el Señor Jesús también lo llevó a levantó esta condición de pecado a algo para que seamos más conscientes que en la gracia necesitamos tener más cuidado. Mateo 5:27. Habéis oído que se dije, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¡Wow! ¿Cómo, Señor? Que solo con mirar a una mujer yo ya adulteré. A ese nivel lo dejó el Señor Jesús en la gracia. Y prácticamente está hablando de la lucha contra la lujuria. Está hablando de que la lucha contra la lujuria no solamente es física, sino que es mental. Porque está hablando cualquiera que mire a una mujer codiciándola, ya entró en adulterio. Y sabe que cuando llegué a este texto, me encontré de que realmente la lujuria es muy desafiante para nosotros los hombres. Es desafiante la lujuria porque ahí está. Y entonces me recordé en una oportunidad que escuché un testimonio, de un hombre en California que iba con su carro, pero un hombre cansado con sus hijos, pero iba en su carro, pero de pronto apareció una mujer que iba caminando y él se quedó con la mirada tremendo sobre ella y no se fijó que estaba manejando y se metió una accidentada brutal. Pero de ahí nació precisamente de eso un ministerio que se llama La Batalla de Todo Hombre, que la siguen muchos ministerios, porque realmente es eso, es el codiciar y realmente es esa mirada lujuriosa que lleva a fantasías sexuales, y eso es un gravísimo problema. Entonces ve, con lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, ojo, porque tú estando en la gracia puedes estar entrando en pecado y lo ves como cosa poca. Hey, yo no estoy adulterando, mi esposa no me está viendo que yo estoy haciendo cosas malas, pero estoy teniendo fantasías, porque si no saca eso de su vida estando en la gracia, se convierte en fantasía y eso va a arruinar su vida, porque en algún momento esas miradas van a bajar al corazón y se van a hacer reales, va a haber una maquinación. Cuando yo me acordé de esto, fui a ese libro que es un ministerio grande, y habla que realmente la mente del hombre en ese sentido, bajo la lujuria, es como una gran máquina industrial que se empieza a mover con una velocidad y un poder que precisamente lleva a eso. Entonces yo dije, wow, qué impresionante, porque estando en la gracia, entonces se puede entrar en ese tipo de situaciones y no se puede detener por sí solo, hay que buscar ayuda. Por eso está este ministerio que se llama La Batalla de Todo Hombre, porque muchos hombres han fracasado por esa situación estando en la gracia. Por eso el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia en Roma y le dice, entonces, estando en la gracia, ¿vamos a pecar? De ninguna manera. De hecho, esta sección habla muriendo al pecado, es decir, se necesita que nosotros, para estar en una vida victoriosa, matemos el pecado, ¿sí? Lo matemos completamente, porque si no, no podemos tener una vida victoriosa. Amén. Por eso es tan importante nuestro discipulado de los 12 pasos para una sanidad total. Hoy empezamos los discipulados, gloria a Dios. Llegó un buen grupo. Yo cuando vi todo ese grupo dije, ¿qué pasó? Yo esperaba como 6. ¿Qué es este montón de gente? Tuvimos una clase excepcional, muy buena, gloria a Dios. Pero en los 12 pasos es eso, buscar liberarnos de toda esa cantidad de cosas. Aunque estamos en Cristo Jesús, pero estamos en un mundo completamente caído. Y entonces necesitamos nosotros librar esa batalla. Librar esa batalla es un programa muy bueno. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, debemos estar muertos al pecado. Es que nosotros nos ofrezcamos a Dios diariamente.
diariamente para vencer esa situación. ¿Qué es diariamente? Señor, yo te entrego mi mente. 12:1 lo dice, que nosotros necesitamos no imitar al mundo, sino que cambiemos nuestra manera de pensar. Y es diariamente: te ofrezco mi mente, Señor. Cuando han habido esas situaciones que tal vez no te pasó lo de este hombre y viste a alguna mujer y entonces pasó ahí, se te fueron los ojos, pues es un momento de decirle: Señor, yo te entrego mi mente, te entrego mis ojos, te entrego todos mis sentidos, porque yo necesito saber que estoy en la gracia y no voy a permitir que cualquier cosa me aparte de esa gracia. Es inaceptable, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, cada día entregándole nuestra mente al Señor, y eso es permanecer en la gracia. Amén. Y nos toca proponerlo hacerlo, porque estamos completamente rodeados de cualquier cantidad de situaciones. Pero cuando le decimos al Señor: te entrego mi mente, Señor, llena mi mente de tus pensamientos. ¿Sabe? Cuando uno le dice al Señor, porque el Señor no nos obliga, es voluntario que nosotros lo hacemos, y se le decimos: Señor, llena mis pensamientos de ti, estamos honrando al Señor. Ese es el temor al Señor, ese es el tesoro, que le decimos: Señor, llena mis pensamientos de ti. El Señor se agrada y dice: wow, hijo, me estás pidiendo que llene tus pensamientos de mí. Entonces ahí es cuando en Isaías 55, porque mis pensamientos son más altos que los vuestros. ¿Usted se imagina que el Señor llene nuestra mente de sus pensamientos? Eso es glorioso. Vamos a pensar diferente, nos vamos a proponer cosas extraordinarias. Viene sabiduría, entendimiento, porque estamos permitiendo, pero se lo estamos pidiendo. Viene la creatividad, vienen ideas. El apóstol Pablo habla de que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ¿quiénes? Para los que le amamos. Y los que amamos es: Señor, llena mis pensamientos de ti. ¿Qué estás pensando, Señor? Esto es glorioso, amén. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Y si en algún momento sentimos que se agotan esos pensamientos y quieren entrar pensamientos contrarios, Señor, repon, haz un refill. Haz un refill, como a veces uno va que le llenen de soda. Haz un refill a mis pensamientos de tus pensamientos, porque de esa manera entonces vamos a honrar al Señor. Y cuando honramos al Señor de esa manera, no habrán pensamientos de lujuria en nuestra mente. Amén. Porque ciertamente venimos de una humanidad caída, pero entonces en esa diligencia en que seamos proactivos, le decimos: Señor, yo necesito que tú me llenes de estos pensamientos, porque no habrán pensamientos de lujuria en nosotros. Entonces el apóstol Pablo, lo que nos está diciendo aquí es: los creyentes estamos unidos realmente con Jesucristo en su muerte y su resurrección, y por lo tanto estamos libres del dominio del pecado. Aquí en Romanos 6, que lo vamos a ver, nos está diciendo: nosotros estamos unidos con el Señor Jesús en su muerte y su resurrección, y por lo tanto nada tenemos que ver con el pecado, absolutamente nada. Y continuar pecando como lo hacíamos antes es que nosotros aceptamos el dominio del pecado. Lo estamos aceptando conscientemente. Y entonces esto no solamente es inapropiado, sino que es destructivo, porque va a destruir la vida y es inapropiado. Y por eso el apóstol, para él es inconcebible. Y cuando habla de la resurrección y la muerte, en el versículo 3 de Romanos 6 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y realmente lo que nos quiere decir es que el bautismo es la señal y el sello. Es la señal y el sello de que fuimos injertados en Cristo. En el bautismo simbolizamos: tú y yo fuimos injertados en Cristo, y por haber sido injertados en Cristo fuimos regenerados. Hemos sido regenerados espiritualmente. Ha habido remisión de pecados, ha habido perdón de pecados, y ahora somos hijos de Dios por adopción. Amén. En Cristo Jesús. Por eso podemos decirle al Padre: Abba, Padre, porque entramos en adopción. Eso lo ejemplifica entonces el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo estamos proclamando que por la fe estamos unidos con Cristo en la muerte y resurrección, muertos al pecado, y hemos resucitado a una nueva vida. Extraordinario, porque el apóstol está llamando esto dentro de la gracia y está diciendo: el bautismo lo que hace es que cuando nosotros nos sumergimos en el agua, que vamos hacia atrás, nosotros estamos entregando todo lo que fue el pecado. Todas las maldiciones, todas las iniquidades quedaron sepultadas en la muerte de Cristo. Y cuando salimos a una vida nueva.
Amén. Ya el pecado no habita en nosotros, es inadmisible, no puede estar, porque fue sepultado de una vez y para siempre, porque Cristo Jesús murió una sola vez. Amén. Y resucitó para una vida eterna. Eso es lo que está llamando la atención el apóstol Pablo. Y entonces nos dice en el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Esa es una proclamación de que como Cristo resucitó, Jesucristo es la primicia de la resurrección, es el primero, es nuestra primicia, y de ahí todos los demás vamos a resucitar, hermanos. La resurrección, nosotros vamos a resucitar ese día. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya abrió el camino de resurrección y nuestros cuerpos van a ser transformados, son cuerpos glorificados en el Señor. Y por eso el apóstol llama la atención y dice: es una gracia tan grande, y por lo tanto el pecado es inadmisible. El pecado tiene que estar muerto. Tenemos que matar el pecado en cualquiera de sus gamas para tener una vida victoriosa, para mantenerla. Y entonces el apóstol llama la atención: es inadmisible que algunos, estando en la gracia, pretendan entonces entrar y salir, entrar al pecado y estén con ese juego. O cuidado, porque eso es de tu tío, te puedes quedar ahí. No lo hagas, está diciendo el apóstol Pablo. No puede ser. Entonces el tema doctrinal que más le interesa a Pablo es demostrar que Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. ¿Por qué Dios es justo? Porque cuando hay una falta, un pecado, venimos delante de Él y que le decimos: Señor, perdóname. Señor, he tenido unos pensamientos. Oh Señor, esos pensamientos no pueden ser tuyos. Señor, yo me arrepiento, yo te entrego en mi vida. Y Dios es justo y nos perdona. Amén. Él es justo a pesar de saber que nosotros somos vulnerables, porque somos vulnerables. Pero en esa vulnerabilidad Él espera que nosotros en la gracia vayamos y le digamos: Señor. Por eso está acercados ante el trono de la gracia. Porque en el trono de la gracia dice acercados, el autor de Hebreos, acercados confiadamente ante el trono de la gracia. Señor, sí, la lujuria me hizo un daño, o esta situación, Señor, cometí una falta, pero yo vengo ante el trono de la gracia, porque dice que allí hallamos misericordia y oportuno socorro. Amén. En la gracia, ¿cierto? Ahí hallamos. Entonces el tema que más le interesa a Pablo en Romanos 6 es demostrar que Dios es justo, y que Dios es justo a pesar de todo lo que sucede en este mundo. Dios es justo. ¿Por qué? Porque muchas veces están atribuyendo a todos los males del mundo a Dios. Pero dice: no se equivoquen, Dios es justo. Aún cuando vienen juicios sobre la tierra, Dios es justo, porque esos juicios vienen para buscar arrepentimiento, para que buscar que vuelvan a Él. Entonces Dios es justo a pesar de todo lo que sucede en el mundo, porque tantas cosas que suceden. Pero Dios es justo a pesar de que todos los seres humanos son pecadores, porque toda la humanidad es pecadora, pero en medio de eso Dios es justo. ¿Por qué Dios es justo? Porque está el Señor Jesucristo con la puerta abierta diciendo: he aquí, todo el que crea en mí, que yo fui enviado por el Padre, que yo morí y que resucité al tercer día, he aquí que la puerta está abierta. Amén. Todos son pecadores, porque la palabra dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero a todos aquellos que tengan un corazón de humillación y de arrepentimiento, entran por esa puerta. Amén. Y si nos mantenemos en esa gracia, tenemos una vida victoriosa. ¿Qué es una vida victoriosa? Que en medio de las altas, bajas situaciones que vengan, nosotros tenemos paz para con Dios. Nosotros tenemos gozo. Nosotros sabemos que lo mejor está por venir, que ciertamente si las cosas no se están dando como nosotros queríamos, es porque es en el tiempo de Dios. No nos adelantamos, no nos atrasamos, no queremos forzar a Dios, no. Le decimos: Señor, está bien, cuando tú lo quieras, yo estoy gozoso con que no me falta el pan de cada día. Gracias, Señor. Cuando tenemos ese tipo de conciencia, abunda. Lo que mi esposa compartía, abunda, porque Dios empieza a ver un corazón que está consciente que está dentro de la gracia, y que para recibir dentro de la gracia es esa confianza en el Señor, es ese rendimiento, que aunque las cosas no están como quisiéramos, pero Dios es justo, Dios es bueno, y Dios ama a los pecadores. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. La puerta está abierta para todo el mundo. Entonces Dios es justo, amén. La puerta no se ha cerrado, está que se cierra, pero no se ha cerrado. Entonces Dios es justo pese a que todos los seres humanos son pecadores. Dios es justo pese a que Dios no castiga, sino que perdona a los pecadores. Qué extraordinario. Dios no castiga a los pecadores. Eso estábamos hablando en la reunión. Nicolás Maduro está en la cárcel por todas las situaciones que le vinieron. Pero si no, Nicolás Maduro en un momento tocado por el Señor, le dice: Señor, perdóname. Con un corazón que el Señor lo ve que es de arrepentimiento: perdóname por todo el mal que hice, las injusticias, la corrupción, el robo, el narcotráfico. Perdóname, Señor. ¿Qué hace el Señor? Lo perdona. Ve que hay en el corazón, y hay un corazón que está humillado, le perdona. Pastor, todo, crímenes, todo perdonado, cero. Ahora lo que tiene que responder ante la autoridad civil, los años que le van a venir. Pero ¿sabe qué va a pasar con Nicolás Maduro? Que va a vivir libre en la cárcel. Va a vivir con paz, con gozo, amando al Señor. Se va a poner a estudiar una carrera, se va a poner a hacer bien a los presos de ahí. Ve, una vida transformada por la gracia. Que vino el arrepentimiento, vino esa humillación delante del Señor. Entonces Dios no castiga, sino que perdona a los pecadores. Amén. Porque Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo pese a que los creyentes puede que no vivan completamente de acuerdo con la justicia de Dios. Porque puede que no vivamos completamente bajo la justicia de Dios, pero Dios es justo. Dios nos permite a nosotros hasta que ya hay un momento en que necesitamos nosotros entrar en esa justicia, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, ojo con eso, que tú creyendo que estás en la gracia sigues haciendo las cosas inapropiadamente. Ojo que con mi justicia yo te voy a ayudar, pero va a llegar un momento en que viene el juicio y dice: hasta aquí llegamos, o cambias o hasta aquí llegaste. Dios es justo, nos da tiempo para que nosotros reflexionemos y digamos: no, esto no está bien. Pero es el Espíritu Santo que nos está llevando en esa justicia. Entonces Dios es justo, amén. Dios es justo dentro de la gracia. Dios es justo pese a que los creyentes sufren y se demora la redención final. Porque muchos: ¿hasta cuándo será que viene el Señor? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo vendrá la redención de esta humanidad? Y hay sufrimiento en medio de eso, pero Dios es justo por su misericordia. Todavía estamos esperando cuándo será. Pero lo importante es que saber que estamos ante un Dios justo, ante un Dios bueno. Amén. Que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que le atribuyen a Él, pero Dios está sentado en su trono de gloria y Él es justo. Y mientras que eso sepamos, estamos bajo el tiempo de la gracia. Y es importante saber eso para que nosotros no nos vayamos a desviar pensando que Dios es injusto, y por qué Dios no hace esto, y por qué Dios permite esto, y por qué Dios permite eso. No, absolutamente, Dios es justo. Dios tiene control de todas las cosas y nosotros permanecemos dentro de la gracia, y nosotros no nos vamos a adelantar, no nos vamos a salir, sino que vamos a mantenernos de acuerdo a la palabra que nos dice el Señor, de que nosotros no podemos andar dentro de la gracia con pecado, sino que el pecado debe de morir completamente en nosotros. Amén. De esa manera es que nos está llevando el apóstol Pablo. Dios es justo pese a que muchos judíos no creen. Aún así Dios es perfectamente justo y nos ha perdonado por su gracia. Muchos judíos alrededor del mundo no creen en el Mesías, lo rechazan al Mesías, pero a pesar de eso Dios es perfectamente justo. Dios cuida todavía a su nación de Israel, no los ha desechado. ¿Por qué? Porque hay promesa y propósito para su pueblo. Amén. Dios es perfectamente justo, aunque todos ellos no crean todavía en Él. Dios es un Dios justo y lleno de gracia. Entonces, por esa gran misericordia de un Dios de perfecta justicia, porque es un Dios de perfecta justicia, y por esa gran misericordia que Él tiene para nosotros, lo que Él nos pide a nosotros es que vivamos en consonancia con esa gracia. Amén. Esa consonancia es: vivamos de acuerdo a esa gracia, porque Él es completamente justo. Entonces nosotros debemos responder de igual manera. Amén. De saber que si estamos en esa gracia es porque Dios es justo, y es el don de la salvación es gratuito para nosotros. Y como eso, para mantenerme en una vida victoriosa, el pecado debe morir en nosotros. Amén. Para tener una vida victoriosa. Y entonces en el versículo 5, son 7 versículos extraordinarios de Romanos 6. Porque nos dice lo siguiente: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Wow, qué extraordinario. Está hablando de nuestro viejo hombre. ¿Qué es nuestro viejo hombre? Era esa vida antes de conocer a Cristo. Es esa vida que completamente sin sentido, de la conversión. Y era una vida que estaba bajo el estricto dominio de la carne. Todo lo que la carne quería hacer, eso hacíamos, porque estábamos completamente ignorantes del Señor. Entonces a eso se refiere al viejo hombre, no se refiere a ninguna edad ni nada de eso. Y cuando habla del hombre es cada persona, como éramos anteriormente. Pero también habla aquí del cuerpo del pecado. Y podríamos pensar, ¿y es este cuerpo de pecado? No, es la naturaleza pecaminosa que había en nosotros. Era esa naturaleza pecaminosa que constantemente nos llevaba al pecado. Esa naturaleza. Y entonces esa naturaleza pecaminosa, cuando habla el apóstol, ese cuerpo del pecado es la que tiene que ser desarraigada de nosotros en Cristo Jesús, en la gracia. Esa naturaleza pecaminosa debe ser derrotada, debe ser privada de todo poder, para que no habite más el pecado en nosotros. Amén. Entonces cuando participamos en esta vida de victoria en Cristo Jesús, y participamos en Él, en su crucifixión, y participamos de todo lo que Él nos da, ¿sabe qué sucede? El pecado pierde pecado. El pecado ya no puede estar, porque estamos participando de la muerte, de la resurrección de Cristo. Estamos conscientes de que estamos bajo la gracia. Entonces el cuerpo de pecado pierde poder. Y entonces, ¿qué sucede cuando el cuerpo de pecado, esa pecaminosidad, pierde poder? Entonces nosotros podemos, ¿sabe qué? Servir al Señor con santidad. Ahora sí lo podemos servir, porque no hay pecaminosidad en nosotros, no hay pensamientos. Hemos derrotado, nos hemos esforzado por sacar, está bien delante de nosotros. Y ahora sí, entonces podemos venir y servir al Señor con santidad, porque le hemos dicho al pecado: hasta aquí llegó, lo hemos resistido. Por eso la Escritura dice: resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo es ese resistir? Con el área de los pensamientos. Señor, llena mi mente de ti. Quiero tener los pensamientos tuyos, y llévate todos estos pensamientos que no son tuyos. Llévate todos estos pensamientos que me están llevando cada vez a algo inapropiado. En la gracia. Entonces entendemos que estando en la gracia necesitamos también tener cuidado, ¿cierto? Es un amor tan grande y una gracia que lo abarca todo, pero que nuestras decisiones son las que van a dictar el rumbo de esa vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces, los cuerpos nuestros ahora ya no son esos cuerpos de pecado, sino que estamos ahora dedicados a Cristo. Y cuando estamos dedicados a Cristo, ¿sabe qué sucede? Producen mucho fruto. Amén. Producen mucho fruto. De hecho, el Señor nos llama en Juan 15 que llevemos mucho fruto, la vid verdadera, que permanezcamos, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces en la gracia nosotros estamos juntamente con Cristo, y somos entonces personas que ahora sí vamos a producir fruto, y vamos a llevar mucho fruto, y vamos a permanecer en Él. Entonces eso está llamando la atención, que la gracia es una gracia, y que en consonancia con tanta bendición, con todo el amor del Padre que hay en la gracia, debemos responder de esa manera: hacer morir el pecado en nosotros. El pecado no puede estar en nosotros. Y entonces cuando nosotros lo hacemos, empezamos una nueva vida, que es la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos una nueva vida y la cuidamos. Es decir, somos libertados del pecado. Nosotros ya fuimos libertados del pecado, y ahora estamos justificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Estamos justificados. ¿Dios es justo? Amén. Y Dios es bueno y es justo. Y entonces, para ir concluyendo, el apóstol Pablo nos trae esta última declaración en el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en Él. Cristo murió una sola vez y para siempre, no vuelve a morir. Y te tengo una buena noticia: nosotros también. Amén. Nosotros también, igual que Cristo, moriremos una sola vez. Este cuerpo va a la tierra, y el alma y el espíritu vamos con el Señor. Amén. Por causa de Cristo Jesús en la iglesia. Versículo 10: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive,
para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Wow, aleluya. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya, 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 aleluya. No estamos bajo la ley, esa ley que a toda hora, si no haces lo bien te castigo, si no haces bien te apedreamos. No, estamos bajo gracia. Y estar bajo la gracia es decir: Señor, estoy tan agradecido contigo por todo lo que todo en mi vida, que yo ahora respondo a esa gracia. No me tienen que decir malo, no me tienen que decir que eso es pecado, yo ya lo sé. Al contrario, Señor, reargúyeme de pecado, porque ya no estoy en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Y que todo mi cuerpo, todo mi ser sea consagrado para ti completamente. Amén. Eso es una vida victoriosa, una vida que es una vida que trasciende, una vida que no la puede detener absolutamente nadie, porque es una vida que está consagrada al Señor, y no hay nada mejor que estar consagrados al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde viene todo, viene las riquezas, viene la bendición, viene la paz, el gozo, viene todo lo que necesitamos nosotros, hermanos. Pero más aún, que nosotros podemos darle un consejo a aquellos que no conocen de Cristo. Personas que se encuentran en la situación actualmente donde nosotros estábamos, en ignorancia, en ceguera espiritual, con cantidades de problemas, con tantas tragedias, y nosotros le podríamos decir: mira lo que el Señor hizo en mi vida, y si lo pudo hacer en mi vida, contigo también lo puede hacer. Amén. Y podemos entonces abrirles el camino, porque yo te digo algo, amada iglesia, nosotros somos la respuesta para la comunidad alrededor de nosotros. Esta iglesia es la respuesta para todas las personas que no conocen de Cristo a nuestro alrededor. El Señor nos llama hoy que nosotros en el tiempo de la gracia caminemos como tal, pero que también veamos que somos la respuesta para tantas miles de personas que están a nuestro alrededor, para que ellos puedan entrar en esta gracia y ese favor del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor y a darle gracias por esta gracia? Porque hoy el Señor nos lleva aún más, nos habla de que nos mantengamos en esa victoria, pero que ese pecado completamente debe estar muerto para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú por alguna circunstancia te apartaste de Él porque pensaste que es un Dios injusto, que no es la manera que tú te imaginabas, aquí está el altar para que te acerques a decirle al Señor: Señor, hoy vengo a reconciliarme contigo. Si no has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy es el día, porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos, porque se alegran los cielos de ver que un alma que estaba en completa oscuridad hoy ha decidido. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos como iglesia, Padre. Si tú estás allí en línea viéndonos y no has entregado tu vida a Cristo Jesús, repite conmigo y di lo siguiente: Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti y hoy te pido que me perdones de toda mi iniquidad, de todas mis transgresiones, de todo mi pecado, porque tu palabra dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria tuya. Pero dile al Señor: Señor, perdóname, porque ciertamente he hecho mal, no he hecho las cosas en justicia, y tú eres un Dios justo. Dile: Jesús, perdóname, Señor. Hoy me arrepiento de mis pecados, hoy me rindo completamente a ti. Y dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque antes andaba en muerte eterna, pero ahora tengo vida, y vida en victoria en ti, Señor. Y dile a Jesús: gracias por perdonar mis pecados, amado Cristo. Gracias por perdonar mis pecados, Señor. Guíame a esa vida eterna, lávame con tu sangre,
Lávame con tu sangre, Señor, para ser más blanco que la nieve. En el nombre de Cristo Jesús. Si has hecho esta oración, tu vida está escondida en Cristo. Y aquí hay una iglesia amorosa, una iglesia que entiende las luchas que tenemos, pero que en medio de eso la palabra nos conforta, la palabra nos revitaliza y el amor de Dios nos levanta en este día. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos como iglesia, Señor, con un corazón de agradecimiento, Señor, a decirte gracias, Señor, por esta gracia. Gracias porque tú abriste el camino de salvación. Gracias porque tú nos diste la vida eterna, Señor. Y Señor, nosotros no tuvimos nada que hacer. Ha sido por amor, por amor. Y Señor, hoy tú nos llamas que para esa vida victoriosa nosotros necesitamos que el pecado que asedia muera en nosotros. Y hoy en el nombre de Jesús te decimos, Señor, perdónanos porque sí, Señor, hemos desviado nuestra mirada, Señor. Hemos desviado nuestros pensamientos. Hemos desviado nuestra manera de hablar. Nuestro corazón, Señor, se ha tornado un poco. Pero hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy en el nombre de Jesús te decimos, Señor, perdónanos, Señor. Y hoy venimos con arrepentimiento y humillación a ti a decirte, Señor, hoy queremos caminar en la senda de la santidad, Señor. Hoy, como dice el apóstol Pablo, como nos enseña, es inaceptable. No puede ser que estando bajo tanta gracia y tanta bendición volvamos otra vez atrás, Señor. Y hoy te decimos, eso no es posible, Señor. Nosotros seguiremos caminando, Señor, en pos de ti, en un Dios justo, a pesar de que las cosas no se estén dando como nosotros queramos, a pesar de que esté sucediendo tantas cosas en el mundo, a pesar, Señor, de que no veamos las cosas con nuestras propias lentes, Señor, Padre, porque hoy decidimos mirar a través tuyo, Señor. Pero a pesar de todo eso, tú eres justo, tú eres fiel, tú eres misericordioso, Señor. Y hoy en este primer domingo del mes de mayo, hoy declaramos que tú eres fiel y justo, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonar todas nuestras faltas, nuestro pecado, Señor. Y que tú has sido bueno, nos has esperado. Y que tú tienes para nosotros, Señor, un destino y un futuro de gloria. Hoy te damos gracias, Señor. Y hoy te decimos, Señor, el pecado no habita en nosotros, Señor. Hoy nosotros, Señor, hemos dado muerte al pecado. Hoy lo hemos sentenciado, Señor, porque hoy nos decidimos, Señor, y delante de tu trono hoy te decimos, Señor, del trono de la gracia, que nosotros viviremos para ti. Dile al Señor, yo viviré para ti, yo te serviré a ti, Señor. Yo estoy aquí para servirte, para adorarte, Señor. Hoy, Señor, tú eres mi Padre amado. Hoy, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y hoy venimos ante ese trono de la gracia con gozo, con bendición, a decirte, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí. Atrévete a decirle al Señor, heme aquí, Señor, úsame, heme aquí, envíame, heme aquí, Señor. Yo fui creado para ti, yo fui creado para servirte, para hacer cosas extraordinarias en este tiempo, Padre. Gracias por tenerme en este lugar. Gracias porque mis hijos y los hijos de mis hijos serán, Señor, bendecidos hoy, porque para ellos se abre un nuevo camino, Señor. Gracias porque tú ves mis generaciones de ahora hasta Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta preciosa mañana, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tanta gracia, tanta bondad infinita que tú tienes para nosotros. Y gracias, Señor, porque no estamos ya bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y en esa gracia caminamos de tu mano y confiados en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Adoremos al Señor, levantemos esas manos al cielo y démosle gloria al Señor. Levantemos esas manos al cielo para darle gloria al Señor, para adorarlo así como donde entramos. Manos santas que levantamos, manos no contaminadas, manos perdonadas en el nombre de Jesús.